En este nuevo tutorial vamos a ampliar la información del tutorial sobre diagnóstico organizacional, presentando una de las herramientas clave para realizarlo, el análisis DAFO. El análisis DAFO, también conocido como FODA, es una herramienta de diagnóstico y estratégica que evalúa los factores internos y externos que afectan a una organización. Sus siglas vienen de aquellos factores que este análisis se centra en identificar: las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades de una empresa. Proporciona además una visión completa de su situación actual y ayuda a la toma de decisiones, ya que es un punto de partida en el análisis de datos. A la hora de utilizar esta herramienta es muy importante ser lo más objetivo posible. Por eso, no implica que solo pueda utilizarse con datos. Es posible utilizar la experiencia, información accesoria, etc., pero siempre y cuando se refleje en la medida de lo posible la realidad de la organización. Los 4 factores que componen el análisis se dividen en 2 tipos: los factores internos, debilidades y fortalezas, y los factores de carácter externo, amenazas y oportunidades. ¿Y por qué es importante hacer esta distinción? Pues porque sobre los factores internos sí que tenemos mayor capacidad de actuación e influencia, mientras que en el caso de los factores externos no tenemos esa capacidad de influir o cambiar las cosas, pero esos factores sí que pueden tener mucha importancia y cambiar nuestra situación. Por ello, los de carácter interno hay que tenerlos en cuenta a la hora de decidir qué se va a hacer, y los externos nos darán información sobre qué podemos o debemos hacer, ya que pueden afectar al desempeño de la empresa o un proyecto. A continuación, vamos a ir explicando paso a paso cómo se utiliza la herramienta. A la hora de identificar las debilidades, lo importante es poner el foco en todo aquello que consideramos que podría ir mejor o que va mal en nuestra organización. Se deben analizar los aspectos internos de la empresa o proyecto que pueden ser mejorados. Para llevarlo a cabo y completar cada parte del análisis, puede ser interesante hacerse preguntas. En el caso de las debilidades, estas pueden incluir preguntas relacionadas con problemas con el personal, la falta de recursos, procesos ineficientes, restricciones de tipo presupuestaria o de tiempo, en qué punto estamos en comparación con otras organizaciones del sector, etc. Sería interesante hacer una distinción dentro de los problemas que surjan entre aquellos que son puntuales o cíclicos, que a pesar de que parecen solucionados, se siguen repitiendo en el tiempo, convirtiéndose en una debilidad crónica de nuestra organización. Identificar las fortalezas. Este es el caso contrario del anterior. Aquí se deben analizar los aspectos internos de la organización que son positivos y que pueden ser aprovechados para mejorar el desempeño, aquello que consideramos que va bien en la misma. Algunas posibles preguntas que se pueden incluir para completar este campo pueden estar relacionadas con qué partes de la organización son las que mejor funcionan, entendiendo que organizaciones con cierto grado de complejidad es complicado que todo funcione al mismo nivel. ¿Qué puntos fuertes ven mis usuarios, en el caso de los pacientes u otros grupos de interés de mi organización? ¿Cómo perciben mi servicio?, etc. Y relacionado con lo anterior, es importante encontrar fortalezas, conocer cuál es el Customer Journey y las experiencias del paciente, que debe ser la mejor posible, y conocerlo ayudará a mejorar la atención que se les dé. Volvemos a movernos dentro de la matriz y pasamos a analizar los factores externos, aquellos sobre los que no puedo actuar directamente, pero que debo tener en cuenta, comenzando con la identificación de las amenazas. Se deben analizar los factores que pueden comprometer mi servicio o afectar negativamente al desempeño o al contexto de la organización. En este caso, la batería de preguntas podría incluir algunas para ver si existen cambios políticos, económicos, sociales, crisis, etc. Cambios en el mercado, si hay variaciones de la demanda asistencial, que sean importantes y que puedan desbordar mi capacidad de respuesta, y si hay aspectos demográficos o biológicos que puedan también comprometer mi servicio, como ocurrió con el COVID-19, por ejemplo, entre otras muchas preguntas posibles. Por último, entre los factores externos podemos encontrar igualmente oportunidades que hay que analizar, es decir, todas aquellas situaciones que nos podrían permitir crecer o hacer más sólida nuestra organización, con lo cual es clave estar atentos a ellas por si pueden ser aprovechadas. Estas oportunidades pueden ser factores comunes a las amenazas, como por ejemplo esos cambios políticos, sociales o legislativos
que también podrían ser cambios favorables para nuestra organización. Si hay acceso a algún tipo de financiación externa, como de la industria farmacéutica, iniciativas de apoyo a la investigación, etc. O si puedo establecer alianzas con otras organizaciones que refuercen mi propuesta o mi cartera de servicios. Todas estas preguntas y todas las que se puedan surgir relacionadas son algunas recomendaciones u orientaciones útiles para ir encontrando factores para complementar nuestro propio análisis DAFO. A partir de ir encontrando hallazgos para cada uno de los 4 campos, una vez recopilados todos, lo siguiente será organizarlos, priorizando aquellos que tengan una mayor importancia para la organización. Cabe señalar que los criterios de priorización dependerán de cada organización. Por ejemplo, priorizar alguno de los 4 campos y dentro de cada uno se prioriza según el impacto que tenga en la actividad, etc. Pero es clave priorizar porque es muy complicado que una estrategia de calidad pueda abordarlos todos e incluso es desaconsejable que lo hagan. A la hora de elegir el tipo de estrategia, esta podrá ser de carácter ofensivo, aquellas que aprovechan las fortalezas y que están atentas a atacar todas las oportunidades que se les presenten, o de carácter defensivo, la que pone el foco en corregir debilidades y defenderse de amenazas. Y a partir de ahí, de tomar esa decisión, se diseñará un plan, como ya vimos en su correspondiente tutorial, el cual determinará el camino a recorrer.